Me da mucho gusto poder estar con ustedes y que juntos podamos meditar en la palabra de Dios. Que juntos podamos escudriñar las Escrituras y ver qué es lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Y no solo ver lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros, sino ponerlo por obra. Es increíble ver cómo millones de personas alrededor del mundo no salen de sus casas si primero no han leído el horóscopo. ¿Sabían ustedes eso? Qué cosas, ¿verdad? Millones de personas en todo el mundo no salen de sus casas si primeramente no han leído el horóscopo. ¿Qué nos puede enseñar el horóscopo? Digo yo, la verdad, no es más que cosas subjetivas, generales, que muchas veces rayan en la mentira. Pero bueno, yo creo que no hay nada más objetivo, no hay nada más específico para la vida de cada uno de nosotros que la palabra de Dios. Esa palabra que Dios mismo la describe como viva y eficaz. Amén. Esa palabra que siempre está vigente, esa palabra que siempre se aplica a nuestras vidas. Esa palabra que son cartas de amor de Dios para cada uno de nosotros. Ya sea que nos instruya a través de ella, ya sea que nos exhorte o nos estimule a través de ella, pero también ya sea que nos reprenda a través de ella, siguen siendo cartas de amor, ¿sí o no? Y bueno, pues yo quisiera invitarles el día de hoy a que comencemos este año escudriñando las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, en el Salmo capítulo 106, verso 1, en donde podemos leer: aleluya, alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y yo quisiera que todos hoy pudiéramos leer juntos este verso en el Salmo capítulo 106, verso 1. Por favor, dice: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el día de hoy, en nuestra primera enseñanza del año, es mi propósito recordarme a mí mismo primeramente, pero también recordar a cada uno de ustedes cuál es el deseo de Dios, cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos que hemos sido creados por Él, y cuánto más para aquellos que decimos ser sus hijos y sus hijas. Es más, yo me atrevería a decir cuál es el mandamiento que Dios nos ha dado a través del salmista y a través de toda la Biblia. Y este mandamiento, ¿cuál es? Alabarle a Él cada día de nuestras vidas. Y cuando hablamos de alabar a Dios, generalmente las personas piensan en una asamblea pública de adoración, y es cierto, porque en una asamblea pública de adoración como hoy, alabamos a Dios, exaltamos a Dios, glorificamos su nombre. Pero también es algo que Dios nos llama a hacer de manera privada, en lo íntimo, en lo secreto, ahí donde nadie nos ve. Pero también cuando hablamos de alabar a Dios, de alabar a Jehová, la gente piensa que esto es algo exclusivo para los cristianos, para aquellos que han sido lavados y limpiados con la sangre de Cristo, para aquellos que se han convertido a Dios, para aquellos que han nacido de nuevo. Pero yo quiero decirles que este deseo, esta voluntad, es más, este mandamiento de Dios de alabarle cada día de nuestras vidas, es un mandamiento que es para cristianos y para no cristianos. De hecho, en el Salmo 150, capítulo 6, un salmo que creo que todos hemos escuchado al respecto, ¿qué se nos dice ahí? Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Dios nos dice: y todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. Los seres humanos respiramos, claro está. Los cristianos respiramos y alabemos al Señor. Las personas no cristianas que no se han convertido a Dios respiran, claro está. Pues entonces dice Dios: alábenme, alábenme porque yo soy Dios. Amén. Quizás usted se pregunte ¿por qué todos los aquí presentes debemos recordar este deseo, esta voluntad? Y bueno, también lo que yo me atrevería a llamar este mandamiento de Dios de alabarle.
Porque en el Salmo capítulo 103, verso 2, encontramos la respuesta de por qué recordarnos, alabar a Dios. Y dice el salmista, vamos a leer desde el verso 1, dice el salmista, en este caso el rey David, en el Salmo capítulo 103, verso 1 y 2, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y continúa diciendo en el verso 2, bendice alma mía Jehová. ¿Y qué dice aquí? Y no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Porque entonces todos los aquí presentes debemos recordar este mandamiento de Dios de alabarle a Él cada día de nuestras vidas. Porque créame, es tan fácil que olvidemos. Es tan fácil que olvidemos sus bendiciones. Es tan fácil que olvidemos sus favores, sus beneficios, de modo que lleguemos a pensar incluso que no tenemos por qué alabarle, que no tenemos por qué exaltarle o honrarle. Y claro, porque esto puede suceder, de que olvidemos sus favores y sus beneficios, ¿verdad? Y porque de hecho muchas personas lo hacen. Creo que no hay mejor tema para iniciar este año que el recordarnos alabar a Dios. Porque el no hacerlo, déjenme decirle, Dios le llama pecado, y ese pecado tiene un nombre. Dios le ha puesto un nombre. ¿Y cuál creen ustedes que es? Se llama ingratitud, que es lo opuesto a ser agradecidos. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, escribió respecto a este verso 2 de este Salmo 103 lo siguiente, y dice así: el adjetivo ingrato es uno, es uno de los más vergonzosos que puede llevar un hombre. Sin duda, no podemos admitir como personas correr el riesgo de llevar esta marca de infamia, de ingrato sobre nosotros. Despertémonos pues, dice Spurgeon, y con entusiasmo bendigamos a Jehová. Y es que, amados y amadas, es triste ver en la vida real cómo es muy frecuente que las personas que a diario reciben beneficios o bendiciones de Dios como fruto de su bondad y misericordia, se acostumbren a ellas. Y una vez que se acostumbran a recibirlas, las consideran cada día como algo natural o como algo que es común, no solo a ellos o a ellas, sino a todas las personas. Es más, otros lo consideran como fruto de la suerte, pasando por alto que cada bendición es un beneficio de Dios, no considerando, oiga bien, es decir, no deteniéndose a pensar o a reflexionar con atención cómo esto o aquello que nos sucede para nuestro bien proviene de ese Dios de amor y de ese Dios de misericordia, que, como bien nos dice el rey David, nos colma, nos llena de favores y de misericordia. Quisiera poner un ejemplo nada más. ¿Cuántas personas desempleadas, por decir algo, han orado a Dios porque Dios les conceda un empleo? ¿Cuántas personas, quizás padres de familia, cabezas de hogar, o madres de familia, de hogares donde el padre está ausente, que les ha tocado ser padre y madre, proveedores del hogar? ¿En cuántos hogares estas personas, hombres o mujeres, quizás ya entrando en la desesperación porque no han conseguido un empleo a lo largo de 6 meses, 8 meses, ¿verdad? Y claro está, las necesidades están ahí presentes, aunque no haya un empleo, las deudas se van acumulando. Estas personas cada vez se sienten con mayor angustia, con mayor presión a causa de las necesidades, y deciden orar a Dios.
porque Dios les conceda ese favor, ese milagro. Y digo un favor o un milagro de Dios porque realmente ahorita está difícil conseguir empleo, ¿sí o no? Yo creo que el que consigue un empleo debe considerarlo como un milagro, como un milagro. Y bueno, imagínate esta persona desempleada, que generalmente ha sido la única fuente de ingreso, presionado por las deudas y las necesidades de sus seres queridos, aún necesidades personales, quizás ya agobiado por la angustia, 9, 10 meses de desempleo, un año de desempleo, clamando a Dios de día y de noche por un empleo. Y un día le llaman de una empresa, no sé, privada, del sector privado o del sector estatal, ¿verdad? Y le dicen que ha sido considerado para un empleo, que por favor se presente a firmar el contrato. Imagínate el gozo de esta persona. Pongámonos en su lugar por un momento. Imagínate el gozo de esta persona cuando recibe esa llamada. En ese momento la persona reconoce que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido misericordioso, que Dios ha respondido sus oraciones abriendo esas puertas o esa puerta, quizás tocando el corazón del jefe de recursos humanos que tenía 30, 40, 50 currículums ahí junto al de este hombre o esta mujer. Y esta persona en ese momento ve cómo su empleo es el fruto de la misericordia de Dios y le da gracias a Dios por ello. Sí. Pero ¿qué sucede durante los días subsiguientes? Es más, ¿qué sucede durante los meses siguientes? ¿Agradece a Dios por ese empleo? ¿Se acuerda en sus oraciones de agradecerle a Dios por ese empleo? Mira, ¿sabes qué sucede? Que tristemente no lo hace. Son personas que se despiertan cada día, se preparan para ir a su trabajo. Son personas que se desempeñan en su labor diaria bien. Son personas que aún regresan a casa al final del trabajo y se acuestan y se duermen y ni siquiera se acordaron de darle gracias a Dios. Y así pasan los días sin ni siquiera acordarse de darle gracias a Dios por ese trabajo, y pasan los meses y pasan los años. Es más, puede ser que al año o a los 5 años esta misma persona aborrezca su trabajo, esté fastidiado o molesto con lo que hace cada día, pero debe permanecer en ese empleo. ¿Por qué? Porque su sueldo es la única fuente de ingreso para él y su familia. ¡Qué triste! Se olvidó de sus noches de clamor, se olvidó de sus noches de súplica, se olvidó de cómo Dios abrió las puertas en esa empresa, se olvidó de cómo Dios tocó el corazón de ese jefe de personal, y hoy hasta aborrece ese trabajo, va con fastidio. Otra vez al trabajo, otra vez al trabajo. Ay, Señor, otra vez. Qué triste, ¿sí o no? ¿Dónde quedó la gratitud inicial a Dios? ¿Dónde quedó la gratitud inicial a Dios por ese empleo concedido hace 1 o 5 años? Y lo mismo podríamos decir en cuanto a la salud recibida, en cuanto al alimento diario recibido, en cuanto al techo que tenemos que nos cobija. Cuando oramos los sábados en un culto familiar, le toca orar a mi hijo Luis, ustedes lo han visto, él tiene síndrome de Down. Damos gracias por la casita que nos protege. ¿De qué? Del frío, dice, y de la lluvia. Imagínate, ¿cuántas veces le has dado gracias a Dios por ese techo, por esa casa en que vives, que Dios te ha facilitado? ¿Cuántas veces? Es más, aplicando esta verdad o esta realidad a los presentes, yo quiero preguntarte, y no necesitas contestarme a mí, contéstate a ti mismo, a ti misma. ¿Cuándo fue la última vez, óyelo bien, cuándo fue la última vez que realmente agradeciste a Dios de corazón? No automáticamente, gracias Dios, gracias Dios. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios, pero consciente, deteniéndote a pensar y a reflexionar con atención? Es decir, considerando conscientemente los beneficios, los favores, las misericordias de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste de esta manera por tu trabajo? Aunque hayan problemas en él, pero pues Dios lo proveyó y es tu fuente de ingreso. Dios te está bendiciendo a través de él, a ti y a tu familia. Por tu salud, esa salud con la que gozas. Quizás te vistes quebrantado de salud y le dijiste: Señor, sácame de esta, Señor.
y te sanó, ya sea de manera sobrenatural o a través de los médicos, pero te sanó y has gozado de buena salud por un tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias por tu salud? Y no solo tu salud, la de tus seres queridos o amigos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste a Dios gracias por su cuidado, su protección para ti, para los tuyos, en medio de tanta inseguridad? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste gracias, Señor, por el pan de cada día? No como esa oración ritual, ¿verdad? Ahí en la mesa con la familia. Vamos a agradecer por los alimentos. Una oración tan ritual, ¿verdad? Tan ritual. No. Realmente lo sentías de corazón. Viste ese plato de comida y dijiste, wow, Señor, ¿cuánta gente hoy no tiene comida que comer? Hoy no tiene nada que llevar a la mesa. Recientemente leí el periódico de cómo un grupo de personas ahí en el mercado San Isidro, ¿sabes qué hacen tempranito? Se pelean con los perros las cabezas de las vacas. ¿Para qué? Para quebrar las cabezas de las vacas y comerse los sesos. Eso es lo que comen diario. Me partió el alma saber que un ser humano tiene que pelearse con un perro y un buitre ahí, un sopilote, la cabeza de una vaca pelada, para comerse los sesos. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿cuándo fue la última vez que viste un plato de comida en tu casa, calientito, bien hecho? Y dijiste, wow, Señor, gracias. ¿Cuánta gente hoy no tiene nada que llevar a su mesa? Y mira todo lo que yo tengo aquí, Señor. Wow, Señor, gracias, Señor, pero de corazón, gracias. Y viste a tu alrededor y viste a tu familia que todos tenían un plato de comida. Viste a tus hijos, viste que todos tenían un plato de comida. Hablaste con tus padres y supiste que habían comido hoy. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Que agradeciste a Dios por la salud de tus seres queridos, quizás, o el trabajo de tus seres queridos. Oye, si en tu casa tienes trabajo, pero además tienes un hijo que ya es profesional y trabaja, dale doble gracias a Dios, ese es doble milagro. Y si tienes en tu casa trabajo y además tienes 2 o 3 hijos que son profesionales y los 3 trabajan, dale gracias a Dios, es un triple milagro. Míralo de esa manera. Oye, si aquí uno consigue un trabajo es difícil, ahora imagínate 3 de la misma casa consiguiendo trabajo o con trabajo estable. ¿Cuándo fue la última vez, querido o querida, que hoy estás aquí? Ahora, ¿y por qué hablo de estas cosas? Porque estas cosas son reales, o sea, y no son nuevas. Es decir, no solamente hoy o ayer o hace un año la gente olvida las misericordias de Dios, los favores de Dios, los beneficios de Dios. Es más, yo no sé si usted sabía, pero en determinado momento de la historia del pueblo de Israel, aún después de que vieron las maravillas de Dios y la multitud de sus misericordias, ¿sabía usted que ellos olvidaron? ¿No consideraron los beneficios de Dios? Yo quiero que me acompañe a la Biblia, al Salmo capítulo 106, verso 7. Ese mismo salmo con que comenzamos la enseñanza, donde en el verso 1 se nos dice que alabemos a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mire lo que dice el salmista en el verso 7, dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron, dice, de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Leámoslo de nuevo. Dice, nuestros padres en Egipto, dice, no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Yo quiero decirle que algunas versiones de la Biblia traducen ese no entendieron como no tomaron en cuenta tus maravillas. No tomaron en cuenta tus maravillas. Es decir, no apreciaron plenamente las maravillas que Dios hizo. Por esa razón no las tomaron en cuenta. Porque cuando no tomamos en cuenta, no consideramos las maravillas que Dios hace, es porque realmente no estamos apreciando, no le estamos dando el valor necesario a las maravillas, a las bendiciones que Dios nos da en su infinita misericordia. Pero qué triste es que no solamente no tomaron en cuenta las maravillas, no las consideraron, no se detuvieron a pensar y reflexionar con atención en cada una de ellas, de modo que quedaran grabadas en su mente y en su corazón, sino que por causa de ello no se acordaron de ellas. Yo no sé si algunos de ustedes tienen problemas de memoria, yo sí lo tengo, y cuando mi esposa me dice, acuérdame de tal cosa, inmediatamente me detengo de hacer lo que estoy haciendo y empiezo a pensar tal cosa, tal cosa, tal cosa.
Repito 3 veces por lo menos aquello que se me está pidiendo o suplicando que le recuerde. ¿Para qué? Para que quede grabada en mi mente. O sea, vemos lo que pasó al pueblo de Israel. Dice, no tomaron en cuenta tus maravillas, porque no las apreciaron, y porque no las tomaron en cuenta, porque no las apreciaron, no las consideraron. Es decir, no se detuvieron a pensar y a reflexionar con atención en cada una de las maravillas de Dios para con ellos, de modo que quedaran grabadas en las mentes y en los corazones de ellos. No solo para bendición de ellos, sino para transmitirlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Yo no sé si te ha pasado que vas con un hijo tuyo, 13, 14 años, y de repente te encuentras en el supermercado con alguien a quien le tienes tú mucho afecto, mucho cariño. No es familiar tuyo, pero esa persona te hizo un gran bien cuando tú lo necesitabas. Esa persona te hizo un favorazo cuando él ni estaba obligado a hacerlo. Y cuando tú más lo necesitabas. Y tu corazón se llenó de gratitud porque consideraste lo que hizo, porque te detuviste a pensar y a meditar todo lo que este hombre sin estar obligado o esta mujer sin estar obligada había hecho por ti y también por tu familia. Y en tu corazón hay gratitud. Y te encuentras en el supermercado con esa persona que a lo mejor tienes días, meses de no ver. Y claro está, te da mucho gusto verle y vas y le saludas, ¿sí o no? Y le saludas con tal afecto que tu hijo o tu hija ven la escena y luego cuando esta persona se va, tus hijos no pueden evitar preguntarte, oye papá, oye mamá, ¿y quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? O sea, tu hijo le causó impresión ver cómo saludabas a esta persona. Y tú le dices, hijo, esa persona es fulano de tal, es fulana de tal. Mira, es una persona con quien yo, ¿verdad? Estoy muy agradecido porque estando en una grande necesidad, mira, te lo voy a contar, esa persona nos ayudó grandemente. Me ayudó a mí también, pues indirectamente le ayudó a ustedes. Y sabes que han pasado los años y todavía recuerdo lo que esa persona hizo. Y mi gratitud por ella crece y mi cariño por ella crece. Y yo quiero, hijo, que tú sepas esto para cuando te la encuentres, ¿verdad? Tú también te le presentes y le digas, oiga, yo soy hijo de fulano de tal. Y yo quiero decirle que mi papá siempre estuvo agradecido con usted y también nos enseñó a agradecerle a usted. No sé si me explico. O sea, ¿cuál fue el problema del pueblo de Israel? El problema de mucha gente hoy en día. Reciben el favor, reciben la misericordia de Dios, pero lo ven como algo natural ya, como algo común a todos. A veces lo ven como algo que Dios quizás está obligado a hacer. Por eso no le agradecen a Dios cada día que se levantan. Porque tienen vida, porque pueden recorrer ahí su casa y ven a su esposo, a su esposa que ya está despierto, despierta, sano, sana, a sus hijos, todos completos. Todos completos. Oiga, después de esa cuetería del 31, lo primero que hice yo en la mañana es averiguar si toda mi familia estaba completa. Mis hijas, bueno, mi hija ya casada vive aparte, ¿verdad? Mis hijas, mis otros hijos estaban durmiendo con su tía en casa de su tía. Lo primero que hice yo fue, oye, a mi esposa, ¿ya averiguaste algo de Alejandro, de Lidia, de Romy, de Miriam, de Luisito? Todos están bien, al amigo, la misma Romy, mi cuñada, Yamal, están bien, todos están bien. O sea, fue lo primero que yo hice. Gracias, Señor, gracias, Señor. Cuánta insensatez hay en la gente, no solo que tira esos morteros, ¿verdad? Provocándose quemaduras y destrucción de sus miembros, sino los que hacen disparos al aire, a pesar de esa campaña intensa que se hace o intensiva que se hace de que no hagan disparos al aire, que sean responsables. ¿Cuántas personas lo hacen? Yo he sido víctima de la insensatez de esa gente. Una bala entró en mi cuarto a 2 pulgadas de mi cama una vez. Hace unos meses, por cierto. ¿Y cuánta gente en la mañana se levanta y ve a toda su familia que está bien, aún, ¿verdad? Desayunan todos, hay algo que comer, se van a sus trabajos o lo que sea y no se acuerdan de agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque no consideran, no piensan, no reflexionan con atención que todo eso que está sucediendo es porque Dios los está concediendo. Porque toda buena dádiva, óigalo bien, porque toda buena dádiva, todo regalo viene de Dios, viene de lo alto, viene de Dios, entiéndalo. ¿Cuántas personas no ven a Dios detrás de cada beneficio? Quizás ven su esfuerzo, quizás ven el esfuerzo de otros, quizás lo achaquen a la misma suerte, pero no ven a Dios, no ven a Dios como Dios ha permitido que eso esté sucediendo cada día. Y por eso es que no están agradecidos con Dios, y por eso es que no hay afecto sincero hacia Dios, porque la gratitud, déjeme decirle, viene acompañada de afecto.
Viene acompañada de afecto. Es natural que tú tengas un afecto, que tú tengas un sentimiento de afecto natural, de cariño a aquel o aquella persona que te ha hecho un bien. Eso es lo natural. Yo quiero decirle que tristemente este pueblo de Israel, del cual leemos en el Salmo 106, verso 7, no tomaron en cuenta las maravillas de Dios. Y porque no las tomaron en cuenta, porque no las consideraron, ¿qué sucedió? Se olvidaron y se olvidaron muy pronto. Ahora quizás usted se pregunte, ¿quiénes eran estas personas que no tomaron en cuenta las maravillas de Dios? Y se acordaron, como dice el salmista, de la muchedumbre de las misericordias de Dios. Yo quiero recordarles que eran los descendientes de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Eran los descendientes de Jacob, que llegaron a Egipto en medio de una gran hambre en la tierra, cuando José, el hijo de Jacob, era el gobernador de Egipto. Yo estoy seguro que todos se acuerdan. ¿Por qué? Porque todos hemos leído la historia de José cuando interpretó los sueños de Faraón. ¿Se acuerdan? Las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas hermosas, las espigas todas debiluchas, ¿verdad? Y que no eran más que 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Pues en esos años de hambre, cuando todavía faltaban 5 años de hambre en la tierra, es que llegaron los descendientes, Jacob más bien, y sus hijos y sus descendientes a la tierra de Egipto, siendo José gobernador. Y allá en el libro de Génesis capítulo 45 verso 4 en adelante, vemos las bendiciones de Dios para con esta gente. Que no consideraron la multitud de sus misericordias. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, ¿para qué? Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Mira cuántas misericordias había tenido Dios con esta gente. Aquí mismo en el libro de Génesis capítulo 47 verso 11 leemos más acerca de las bendiciones de Dios para con esta gente. Dice así, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. ¿A dónde dice que fue? En lo mejor de la tierra. En lo mejor de la tierra. En la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Además de eso, en el libro de Éxodo capítulo 1 verso 7 leemos qué sucedió con este pueblo. Libro de Éxodo capítulo 1 verso 7 dice, y los hijos de Israel o de Jacob, ¿qué dice aquí? Fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados. ¿Y qué más? Y fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Gosén, donde José los estableció o donde Dios los estableció en su misericordia. Vemos las bendiciones de Dios para con este pueblo. Pero además en la Biblia dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía a José y todo lo que José había hecho para beneficio del pueblo de Egipto. Y los egipcios, dice Dios en su palabra, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Pero también vemos cómo los hijos de Israel o de Jacob clamaron al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Un Dios de quien ellos tenían conocimiento, y Dios escucha su clamor. Qué precioso. Tenemos un Dios que escucha, un Dios que escucha su clamor y un Dios que responde al clamor de ellos. Y en el libro de Éxodo capítulo 3 verso 1 y 2 vemos cuando Dios se presenta a su siervo Moisés y dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró
Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Y qué sucedió ahí? Vemos que en el verso 7 al verso 10, Dios habla a Moisés respecto a lo que iba a hacer con este pueblo. Ahí en el capítulo 3, versos 7 al 10 dice, dijo luego Jehová, ¿a quién? A Moisés, ¿verdad? Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Mira el Dios de misericordia. Dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Pero no solo he visto, ¿qué dice? He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y mira lo que dice el verso 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Y qué más? Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice Dios, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo pregunto, ¿no es esto una obra de misericordia de Dios? Dios ve, dice, y Dios oye. Pero no solo eso, además de ver y oír, dice que actúa. Llama a Moisés, atrae la atención de Moisés, estando Moisés pastoreando unas ovejas en el desierto, las ovejas de su suegro, y le atrae a través de una zarza que ardía y no se consumía. Milagro. Luego Dios habla con Moisés, como ya vimos, ¿verdad? Y le dice, he visto y he oído el clamor de mi pueblo. He visto su aflicción, he visto su opresión y he oído su clamor. Por tanto, ve, yo te voy a enviar para que los liberes. Y Dios, óigalo bien, Dios continúa haciendo notorias sus maravillas a este pueblo y manifestando su misericordia. Y creo que todos nosotros recordamos cómo Dios envía una serie de plagas, 10 para ser exactas, a el pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para tocar el corazón de Faraón, para que los deje ir de Egipto. ¿Se acuerdan? La primera plaga, recuerdo, la plaga donde se convirtió el agua de los ríos y de los arroyos y de los estanques, ¿en qué? En sangre. La segunda plaga, la de las ranas, en todas las casas y en todos los rincones de todas las casas y en el campo de todo Egipto, ¿verdad? Dice que habían ranas, de modo que todo Egipto fue cubierto por ranas. La tercera plaga era un piojo que picaba, o unos mosquitos, dicen algunos, ¿verdad? Que había en todo Egipto, tanto en los hombres como en las bestias. La cuarta plaga, dice que esta cuarta plaga eran unas moscas, como esas moscas que conocemos hoy en día, que pican al ser humano y depositan ahí sus huevos o sus larvas y producen lo que se llama el tórsalo. ¿Han oído hablar ustedes del tórsalo, verdad? Bueno, esas plagas afectaron, dice, a todo Egipto. Pero hay algo que me encanta aquí, que quiero leérselos a ustedes, para que vean cómo este pueblo no era desconocedor de la misericordia de Dios. Dice en el libro de Éxodo, se los voy a leer, en el capítulo 8, verso 20 en adelante, dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí que sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, probablemente mosquitos o moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y el verso 22 dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Qué cosa? Imagínate lo que fue para aquellos egipcios. El saber que habían moscas o estos mosquitos incómodos que picaban, estaban afectando a toda la población de Egipto. Pero donde ellos estaban, la tierra que Dios les había dado para vivir, esa tierra, ¿qué crees que pasó? No habían moscas.
Yo pregunto, ¿tú crees que esto no es sobrenatural? Un milagro de Dios. ¿Tú crees que los israelitas no se enteraron de eso? ¿De cómo Dios les estaba amando de esa manera? Pero no solo eso, la quinta plaga, dice, la quinta plaga es la plaga del ganado. Algunos dicen que era antrax o carbunco, yo no lo sé, pero lo que sabemos es que era una plaga que era grave, que era mortal para el ganado. Sí, mira lo que dice Dios en su palabra en el libro de Éxodo capítulo 9, verso 1 en adelante, lo voy a leer. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo retienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará, esto me encanta, y Jehová hará separación. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. De modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno siquiera. ¿Tú crees que esto también no fue notorio para los israelitas? ¿Para este pueblo? Claro que fue notorio. Pero no solo esto, fíjate, la sexta plaga, la plaga de úlceras en los hombres y las bestias, pero también la séptima plaga, la del granizo. En el libro de Éxodo, ahí, capítulo 9, verso 18, dice aquí que mañana a estas horas, dice Moisés a Faraón, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Y en el verso 19 dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hallase en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y el verso 25 del capítulo 9 dice, aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Otro milagro. Otra obra sobrenatural. Otra bendición, fruto de la misericordia de Dios. Y así podemos continuar a lo largo de las plagas. Y te lo digo porque voy a tratar un tema muy pronto, que es muy importante. La octava plaga, la de langostas. La novena plaga, la plaga de tinieblas. ¿Sabías tú que en la Biblia se nos dice, en el libro de Éxodo capítulo 10, te lo voy a leer, verso 21 al 23, dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la palpe, es decir, las tinieblas iban a ser tan densas que no ibas a poder ver nada, absolutamente nada delante de tus ojos, nada. Dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. ¿Por qué? Porque no podían ni siquiera ver. Tuvieron que haber andado como ciegos, así a tientas, chocando con todos si se hubieran levantado. Dice, y ninguno se levantó por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mas todos los hijos de Israel tenían ¿qué? Luz en sus habitaciones. ¿Qué diferencia? Otro milagro, otra obra sobrenatural. ¿Tú crees que esto pasó desapercibido para estos descendientes de Jacob? Para estos israelitas, no pasó desapercibido. Y seguro estoy que cada vez que Dios los guardaba de estas plagas, ellos alababan a Dios, ¿sí o no? Ellos glorificaban a Dios. Ellos daban gracias a Dios. ¿Y qué decir de la última plaga? La de la muerte de los primogénitos. Aquí en el libro de Éxodo te lo voy a leer. Desde el capítulo 11, verso 4 en adelante. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero
contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Pero dice, contra todos los hijos de Israel, ninguno iba a morir, ni de sus hijos, ni de los animales. Y así sucedió, ¿sí o no? Todos lo sabemos, ¿sí o no? Pero ¿qué sucedió con este pueblo? A ver, ¿qué sucedió con este pueblo? ¿Qué dice el Salmo 106, verso 7? Que no tomaron en cuenta sus maravillas. No consideraron sus maravillas, a pesar de lo que te estoy leyendo. No consideraron sus maravillas, no se detuvieron a pensar y a reflexionar con atención cómo Dios les había amado a ellos, haciendo la diferencia entre los egipcios y los israelitas, entre los egipcios y los descendientes de Jacob. ¿Y qué pasó? Dice, no se acordaron, no se acordaron de qué, de la muchedumbre de sus misericordias. En otras palabras, cuán pronto las olvidaron, de modo que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Saben ustedes cuál era la distancia de esta ciudad de Ramesés, de donde salieron, hasta el mar rojo? Aproximadamente 75 a 80 kilómetros. ¿En cuántos días esta multitud de aproximadamente 2 millones de personas con sus animales habrán recorrido estos 75 a 80 kilómetros? No lo sé, la Biblia no lo dice, pero supongamos que por la multitud de gente y los animales y la zona desértica, ¿será que tardaron 5 días en caminar 75 kilómetros? ¿Será que tardaron 10 días? Más o menos 10 días. Oye, en los días que prepararon la Pascua para salir, más los 10 días que aproximadamente transitaron desde la ciudad de Ramesés hasta la orilla del Mar Rojo, supóngase que hayan pasado 12, 13 días. Qué pronto olvidaron, ¿verdad? Bastaron 12 a 13 días para que este pueblo, que vio las misericordias de Dios, cuando Dios hizo diferencia en el momento de las plagas entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel, bastaron ese tiempo, ese corto tiempo, ¿para qué? Para que olvidaran las misericordias. Y si ya el olvidar las misericordias de Dios era grave, cuánto más el fruto de olvidar las misericordias de Dios, el fruto de la ingratitud, que cuál fue, dice la Biblia, se rebelaron, dice, se rebelaron contra Dios, se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Y qué tremendo es meditar en cómo la ingratitud los alejó del Dios de misericordia y los llevó a la rebelión. Y amados y amadas, esto es algo que debe de quedar grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. Si Dios lo plasma en la Biblia, es para que nosotros aprendamos de ellos y no hagamos lo mismo que hizo ese pueblo ingrato, ese pueblo descendiente de Israel, ese pueblo descendiente de Jacob, que no tomaron en cuenta las maravillas de Dios, porque no las apreciaron, porque no las consideraron, ni se acordaron de la multitud de sus maravillas. Amados, la ingratitud, nunca olvidemos, la ingratitud nos aleja del Dios de misericordia, pero a la vez nos acerca a la rebelión, a pecar contra Dios. La ingratitud nos aleja del Dios de misericordia y nos acerca a la rebelión, a pecar contra Dios. Por eso ahora entendemos por qué razón David, ese rey y salmista, allá en el Salmo 103, verso 2, se dice a sí mismo, más bien, se estimula a sí mismo a alabar a Dios, a bendecir a Dios, pero también ¿a qué? A no olvidar que ninguno de sus beneficios. Y claro está, David nos deja un ejemplo a todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que en cualquier momento o en cada momento y circunstancia de nuestras vidas hagamos lo mismo. Bendigamos a Dios
por cada una de sus misericordias, por cada uno de sus favores, por cada uno de sus beneficios. Quizás aquí al ver el ejemplo del pueblo de Israel, alguno llegase a pensar, pero oiga predicador, ¿cómo es que esta gente no iba a olvidar los favores o las misericordias de Dios? Si habían pasado casi 430 años desde que llegaron a Egipto, ¿verdad? Siendo José gobernador, hasta que finalmente salieron con Moisés por la misericordia de Dios. Pero yo pregunto, ¿y qué de las obras sobrenaturales que Dios hizo al enviar cada plaga para liberarlos a través de estas plagas que envió a los egipcios, guardándolos, como ya vimos, por cierto, de esas plagas, estando ellos viviendo en la tierra de Gosén? Y como solamente habían pasado, ¿qué? 10, 12 días que habían salido de la ciudad de Ramesés hasta las orillas del Mar Rojo. ¿Y qué había sido de ellos? Ya habían olvidado las misericordias de Dios. Y es que, amados, nuevamente, nunca olvidemos que una persona agradecida nunca olvida. Amados, una persona agradecida nunca olvida. Por el contrario, una persona verdaderamente agradecida responde de manera positiva para con aquel que le bendice. Una persona verdaderamente agradecida responde de manera positiva para con aquel que le bendice. En la Biblia, solo por mencionarte un caso, tenemos el caso de este rey, el rey Asuero. Ahí donde en el libro de Esther, capítulo 6, verso 1 al 3, leemos un poco acerca de este hombre, como agradecido con Mardoqueo, y viendo que no se había hecho nada por él para honrarlo, este hombre dispone que se honre a Mardoqueo. Dice, aquella misma noche, ahí en el libro de Esther, capítulo 6, verso 1 en adelante, tú puedes leer toda la historia, está muy preciosa en el libro de Esther. Nos vamos a enfocar al libro de Esther, capítulo 6, verso 1 en adelante, y dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey Asuero, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtam y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, qué honra. Mira lo que dice el rey Asuero, qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. O sea, el rey se entera de algo que ha sucedido, de cómo este hombre, al descubrir el complot y denunciar el complot, salvó la vida del rey. Y el rey se llena de gratitud y dice, qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por esto. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? El rey Asuero. ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo, imagínate, en la horca que Amán tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Y entró pues Amán. Y el rey le dijo, ¿qué se le hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Que se le vista con ropas reales y se le monte en el caballo real y se le pasee por todas las calles de la ciudad gritando, este es el hombre a quien el rey desea exaltar. Y cuando Amán dice eso, le dice el rey Asuero, bien has dicho, vas a hacer eso que tú dices con Mardoqueo el judío, a quien Amán aborrecía, por cierto, y procuraba su muerte. Yo pregunto, si el rey Asuero, al enterarse de cómo fue beneficiado por un hombre judío, este hombre este rey al saber que no ha sido retribuido a Mardoqueo como debe de hacérsele lo que hizo por el rey, manda que se le exalte. Yo pregunto,
¿Cuántos favores nos ha hecho Dios a nosotros? A ver, piensa. ¿Cuántos favores le ha hecho Dios a usted, o a usted, o a usted, o a usted, o a mí? ¿Cuántos favores? Más de uno. Aquí Mardoqueo le había hecho un favor al rey. Había salvado la vida una vez. Yo pregunto, ¿cuántas veces a usted, a usted, a usted, a usted o a mí Dios nos ha salvado la vida? Yo estoy seguro que en el cielo, allá nos vamos a dar cuenta de cuántas veces por la providencia divina Dios metió su mano y nos guardó la vida. Y si este rey Asuero reclama el que no se haya hecho nada para exaltar a Mardoqueo por el beneficio recibido, ¿cuánto más nosotros no deberíamos estar correspondiendo a Dios de igual manera o de una manera mayor, de mayor intensidad, por todos los beneficios que hemos recibido de Dios? Amén. Y es que, amados, el pecado de ingratitud, no solo la paga del pecado de ingratitud es muerte. El pecado de ingratitud hace que la persona sea ciega y de memoria corta. El pecado de ingratitud hace que la persona sea ciega y de memoria corta. ¿Ciega por qué? Porque no ve todas las bendiciones de Dios cada día. No ve todas las bendiciones de Dios cada día. ¿Y por qué de memoria corta? Porque si las ve, si las logra ver, qué pronto, qué rápido se le olvidan todas las cosas que Dios le ha dado en su grande misericordia. Y ojo, muchas veces sin que la persona las merezca, como es el caso de aquella persona que vive aún entregada a la práctica de pecado. La persona que aún ofende y lastima a Dios viviendo una vida egoísta de práctica de pecado, queriendo dirigir su vida, queriendo gobernar su vida, colocándose él o ella o un pecado o un ser querido o un bien terrenal en el primer lugar de su vida, en lugar de colocar a Dios en el primer lugar de su vida. ¿Cuántas veces estas personas son las que más reciben la misericordia de Dios, pero en su ingratitud se vuelven ciegos y de memoria corta? Ciegos y de memoria corta. Ahora bien, si Dios nos manda a alabarle a Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, ¿qué es alabar a Dios? Si yo preguntase en este momento, ¿qué es alabar a Dios? Cualquiera me diría, hermano, pastor, predicador, lo que sea. Alabar a Dios es exaltar a Dios con cantos, con salmos, ¿verdad? Con himnos. Y eso es cierto. El problema es que no es todo. Eso no es todo lo que debemos hacer para alabar a Dios. Yo quiero definir conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, qué es ese alabar que Dios demanda de todos y cada uno de nosotros. Ese alabar a Dios es un acto consciente primeramente, y es un acto voluntario que debe brotar del corazón, no fingido, óigalo bien, no fingido, si no sería hipócrita, si no sería una abominación para el Dios mismo a quien pretendemos alabar. Tiene que ser un acto personal o grupal, un acto consciente, un acto voluntario, algo que nace realmente del corazón. Un acto para exaltar, para glorificar y honrar a Dios. ¿Y qué es honrar a Dios? Fíjese bien, honrar a Dios es manifestarle nuestro respeto, es manifestarle nuestro aprecio, nuestro amor, nuestra estima, es manifestarle nuestra consideración, pero también es darle el lugar que Dios se merece en nuestras vidas. Y digo Dios porque es a quien nos estamos refiriendo. Dios el Padre, Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. Y es el acto de exaltar, de glorificar y de honrar a una cosa o a una persona, en este caso a Dios, con palabras ciertamente. Con palabras, a través de expresiones o a través de frases que exaltan a Dios, o bien a través de himnos, como muchos podrían pensar, a través de salmos o cánticos espirituales. Pero no todo se queda ahí. El alabar bíblico, el alabar que Dios espera y Dios demanda de todos, no se queda en un acto de exaltar con palabras, sino es exaltar y honrar con hechos. Y ahí está el problema.
Ahí está el problema. La verdadera alabanza y la falsa alabanza que se le da a Dios estriba en que una es solo de palabras, es del diente al labio, para que me entiendan, sin hechos, no va respaldada con hechos. La verdadera alabanza, la que Dios demanda y la que Dios espera, además de que son palabras, que brotan del corazón más que de la mente, palabras que brotan del corazón, va respaldada, va acompañada con hechos. Hechos que son frutos dignos de arrepentimiento, óigalo bien. ¿Qué tipo de hechos? Luego mucha gente dice, no, si yo lo alabo con mi boca, pero también yo lo alabo con mi servicio, yo lo alabo leyendo la Biblia, yo lo alabo orando, yo lo alabo predicando, o lo alabo ofrendando para la extensión del reino de Dios. No, yo hago todo eso además de alabarle con mi boca. Pero ¿cuáles son los hechos? O sea, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, ¿sí o no? ¿Cuáles son los frutos de tu vida? ¿Cuáles son los hechos con que lo alabas? ¿Con qué hechos lo alabas? ¿Con qué obras lo alabas? Los hechos tienen que ser primeramente hechos que son frutos dignos de arrepentimiento. Son hechos que brotan de una vida que se ha arrepentido, que ha reconocido el pecado, que se ha avergonzado de él, que lo ha aborrecido y se ha separado de esa vida de pecado. Esa persona aborrece lo que es pecado porque sabe cómo ha pecado contra el Dios de misericordia. Ya no quiere seguir pecando más, ya no lo quiere seguir ofendiendo más. Por eso esos hechos son primeramente fruto de una vida arrepentida, que rechaza, que renuncia al pecado y que clama, suplica ayuda a Dios en el momento de la tentación, para no volver atrás, para no volver a pecar contra Dios, para no volver a ofender a Dios, para no volver a lastimar a Dios, pero también a su prójimo. Ojo, no solo son palabras, son hechos, frutos de una vida arrepentida. Son hechos fruto de una vida transformada por el poder y la misericordia de Dios. Vida transformada radicalmente por el poder y la misericordia de Dios. Son hechos frutos de una vida que le honra. ¿Cómo? Manifestándole respeto. Por eso le obedece. Yo veo muchas personas que durante la alabanza alaban a Dios con voces tan preciosas, pero ve sus vidas en sus casas, ve sus vidas como esposos, como esposas, como padres, como madres, como hijos, como vecinos, ve sus vidas. ¿Tú crees que respetan a Dios? ¿Tú crees que lo honran? Honrar, dijimos, es manifestar respeto. ¿Tú crees que lo respetan cuando lo desobedecen? ¿Tú crees que lo respetan cuando en su propia cara violan sus mandamientos? ¿Tú crees que lo respetan cuando en su propia cara dudan de la misericordia de Dios? ¿Tú crees que esa incredulidad es respetar a alguien? No, para nada. Ofender a alguien en su cara, burlarse de alguien en su cara no es respetarlo, no es honrarlo. Cuidado, no nos engañemos. Hay una falsa alabanza y esta es la verdadera alabanza que Dios demanda, que Dios espera, Palabras, pero también hechos de una vida que le honra, manifestándole respeto, manifestándole amor, estima, aprecio. ¿Y qué dijo Jesús? El que me ama, mis mandamientos guardará. Una vida de obediencia, una vida agradable a Él, dándole el lugar que Dios se merece en nuestras vidas. ¿Y cuál es el lugar que Dios se merece en nuestras vidas? ¿Cuál es? ¿El segundo? El primero. El primer lugar. Dándole el trono de nuestro corazón para que Él gobierne nuestras vidas desde nuestro propio corazón. Pero también alabarle es exaltarle y honrarle con hechos, fruto de una vida rendida a Dios y consagrada a Dios y rendida al señorío de Dios. Ya es Dios quien gobierna, no es la persona quien gobierna su vida, es Dios a través de su palabra. También una alabanza con hechos, fruto de una vida caracterizada, como ya dijimos, por el amor a Dios, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, pero también vidas caracterizadas por gratitud. Así es, por gratitud y servicio a Dios. Yo quiero decirles a todos los que estamos aquí presentes que somos salvos por fe. Sí, somos salvos por la fe en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Señor.
Pero somos salvos por la fe, oiga bien, ¿para qué? Para alabarle con nuestras palabras, pero también con nuestros hechos. No nos equivoquemos. Sí, somos salvos por fe. Nadie es salvo por obras. Somos salvos por fe, pero ¿para qué? Para alabar a Dios con nuestras palabras, con nuestros labios, pero también con nuestros hechos. Ya que nunca debemos olvidar que la alabanza que Dios espera del ser humano, sea cristiano o no, va más allá de las palabras, va más allá de las meras palabras, pues siempre está acompañada ¿de qué? De hechos que glorifican y exaltan su nombre. Amén. Y ya para terminar, quisiera expresar que quizás algunas personas aquí en este lugar se pregunten al final de este año 2014, bueno, ¿y por qué debo yo alabar a Dios? ¿Por qué debo exaltarlo, glorificarlo y honrarlo con mis labios, con mis palabras, pero también con mis hechos, con mi vida? Quizás, querida persona que estás aquí, no lo sé, el año que pasó fue un año duro para ti, fue un año difícil para ti. Quizás fue un año en el que ocurrieron muchas cosas desagradables a tu carne, pues no se cumplieron tus expectativas o todas tus expectativas y sueños. Quizás no pudiste realizar algunos proyectos o planes que tenías. Quizás no alcanzaste las metas que te habías propuesto, o quizás tuviste una pérdida económica, o quizás la pérdida del empleo, o una pérdida de un ser querido, fuese un familiar o un amigo. O quizás tal vez padeciste de una enfermedad por la cual clamaste a Dios sanidad y por mucho tiempo Dios tuvo a bien no responder tu oración. O quizás fue la enfermedad de un ser querido y por mucho tiempo Dios tuvo a bien no responder tu oración. O quizás consideras que durante este año que pasó fuiste víctima de algunas o de muchas injusticias y aún hasta el día de hoy no entiendes por qué Dios permitió que esto te sucediese. ¿Sabes cuál es el problema? El problema de muchas personas es que ante estas situaciones desagradables, ante estas circunstancias difíciles o desfavorables que muchas veces no tienen explicación y que suceden a lo largo de todo un año o de toda una vida para otros, la persona que sufre esto corre el riesgo de solo ver el punto negro en la gran pared blanca. Ese es el peligro. El peligro de solo ver el punto negro sobre la gran pared blanca. El peligro de centrarse tanto en el punto negro que no pueden ver la gran pared blanca. Y así, tristemente, no consideran, es decir, no se detienen a pensar o reflexionar atentamente en todas las bendiciones que sí recibieron de parte de Dios. O sea, no se detienen a pensar en todas las bendiciones que sí recibieron, que estoy seguro han sido muchas de parte de Dios. Y todo por centrarse solamente en el punto negro, en aquello que no recibieron de parte de Dios, o que sí recibieron de parte de personas, pero que no fue agradable para sus vidas. Así de sencillo. Por centrarse en aquello que no les salió bien, que no les salió como ellos esperaban. Y la mayoría de las veces son cosas que ni siquiera le consultaron a Dios. Son cosas que seguro estoy no son conforme a la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Y sabes cuál es la triste verdad o realidad? Que se amargan por solo ver el punto negro y no la gran pared blanca. Se amargan contra Dios, blasfeman contra Dios y se rebelan contra Dios llenos de ingratitud. Ese es el problema. Hace algunos años escuché un canto cuya letra es: alabar a Dios cuando las cosas salen bien, qué bueno es. Pero yo le alabo desde mi quebranto. Pero yo le alabo desde mi quebranto y Jesucristo, dice, se glorifica a través de mí. El rey David, cuando era un joven, aún no rey,
Y por cierto, era perseguido por el rey Saúl para matarlo. Él tuvo que huir con muy pocas pertenencias. Él tuvo que huir de la región de Judea a la región de Gad, allá donde el rey Aquis, donde vivían personas que eran enemigas de él. Es más, él, temiendo por su vida que lo fueran a matar, yo no sé si tú lo sabes, pero en ese momento de su vida, David tuvo que fingir que estaba loco. Andaba por las calles y se le salía la saliva, dice, de la boca. Y se lo llevaron al rey Aquis y le dijeron: mire, este es David, de quien se dice David mató a sus 10,000. Y el rey lo vio así. Y el rey dijo: que no hay suficientes locos aquí porque me traigan llévenselo de mi presencia. Y andaba ahí rayando las paredes ahí David, fingiéndose loco. Oye, imagínate, David, quien después sería rey, el dulce cantor de Israel. David, el que siempre había hecho la voluntad de Dios, el que era conforme al corazón de Dios, a quien Dios ya, por cierto, había ungido por medio del profeta Samuel para ser rey. Ese David ahora anda sin un peso en la bolsa, perseguido por el rey poderoso de Judá, el rey Saúl, en tierra de enemigos, teniendo que fingirse que está loco. Mira, yo creo que en ese momento todos aquí vamos a estar de acuerdo que David quizás estaba viviendo uno de los peores momentos de su vida, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro. Pero sabes que en esos peores momentos de su vida escribió el Salmo 34. ¿Y sabes cómo comienza el Salmo 34, verso 1? Te lo voy a leer. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oye, ¿sabes qué escribe este hombre? Dice: bendeciré, exaltaré, glorificaré, honraré a Dios, alabaré a Dios en todo tiempo. No importan las circunstancias que esté viviendo, Dios es digno de ser alabado, ¿sí o no? ¿Y sabes qué escribe este hombre en esas circunstancias? Tú dirás: es que el Salmo 34:1 lo escribió ya siendo rey, allá gobernando en Jerusalén, habiendo instaurado la monarquía, habiendo unido a Israel y a Judá, ahí rodeado de sus mujeres y de sus hijos, recibiendo honra y admiración de todos. No, fingiéndose loco en tierra de enemigos, perseguido a muerte. Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué cosas, verdad? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esto precisamente, alabar a Dios desde nuestro quebranto, para que Dios se glorifique a través de nosotros, como dice la letra de ese canto que les mencionaba. O alabar a Jehová en todo tiempo, de modo que su alabanza esté de continuo en nuestra boca, como el rey David decía antes, mucho antes de ser rey. Eso es lo que Dios espera y desea y manda que todos los aquí presentes hagamos. Y amados y amadas, siendo que este mandamiento de alabar a Dios en todo tiempo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia es para todo ser humano, cristianos y no cristianos. ¿Por qué razón? Porque todos hemos recibido bendiciones de Dios, porque todos hemos sido beneficiados por su bondad o su misericordia, ¿sí o no? Y siendo también o entendiendo que solo existen en esta tierra dos grupos de personas, óigalo bien, solo existen dos grupos de personas. El primer grupo conformado por las personas que sí consideran, es decir, que sí se detienen a pensar y a reflexionar con atención en las maravillas y beneficios de Dios en su vida y lo alaban, no solo con palabras, sino también con hechos. Pero también está el segundo grupo, que muchas veces es el mayoritario, tristemente, que es el grupo de las personas que no consideran ni recuerdan las maravillas y beneficios de Dios. Por eso se rebelan contra Dios, viviendo vidas de pecado, vidas egoístas. Dios, óigalo bien, Dios le está llamando a usted hoy. Dios le está llamando a usted. Dios está llamando hoy a cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Y me incluyo yo. ¿A qué? A ser de los y las que siempre
alaban al Dios de misericordia y que siempre consideren o consideran y recuerden la misericordia de Dios. Óigalo bien, Dios nos está llamando a todos y cada uno de nosotros a ser de los y las que siempre alabemos a Dios, a ese Dios de misericordia, pero siempre consideremos y recordemos las misericordias de Dios. Ahora, ¿por qué alabar a Dios? Era la pregunta, decía yo, de muchos. Si el año fue difícil, si el año no fue fácil o fue duro, ¿por qué alabar a Dios? Yo quiero invitarles para que juntos aprendamos en la segunda parte de esta enseñanza, en nuestra próxima reunión de adoración, el próximo domingo, las muchas razones que Dios mismo nos da en su palabra para que nosotros podamos alabar a Dios. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque en tu infinita misericordia tú nos has dado muchos motivos para alabarte. El hecho de que estemos aquí hoy, Señor, es razón suficiente, es motivo suficiente para alabarte. Y si a esto le añadimos tus múltiples favores y bondades, Señor, y beneficios, Señor, cuánto más para alabarte. Y no solo en el tiempo de las bendiciones, sino también en el tiempo de las dificultades, como David, en todo tiempo, Señor. Padre, que estas palabras no solamente queden en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, para que realmente nos detengamos a pensar y a reflexionar atentamente en ellas y realmente podamos darnos cuenta si hemos sido agradecidos o si hemos sido ingratos, Señor. Si hemos sido agradecidos o si hemos sido ingratos, Señor, por cuanto no te hemos alabado más que de palabras, pero no con una vida rendida, consagrada a ti, Señor. Porque fácil es decir que hay agradecimiento o gratitud y que hay alabanza, pero solo de palabras cuando todo va bien. Pero que cuando las cosas no salen cuando esperamos, pero que Dios las permite para nuestro bien. Que cuando solamente es una alabanza de palabras, pero no de hechos, no de obras, fruto de una vida entregada a ti primeramente, Señor. Una vida consagrada a ti, una vida que te ama. Una vida, Señor, que vive para agradarte, para obedecerte y para servirte. Señor, háblanos hoy, Señor. No solo de lo que tú deseas de nosotros o esperas de nosotros o nos mandas a hacer, que es alabarte, sino también háblanos acerca de en qué grupo estamos. Si somos del grupo de los agradecidos que te alaban con palabras y con hechos, o somos del grupo de los que te agradecen solo cuando todo va bien, pero te alabamos, Señor, solo de palabras y no de obras. Háblanos, Señor. Tú nos conoces a cada uno mejor que nadie. Háblanos ahí en lo personal a cada uno hoy y a lo largo de esta semana, de modo que puedas preparar nuestro corazón para la próxima enseñanza, razones por qué alabar a Dios. Yo te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Para que todos aquí, Señor, te alabemos y te glorifiquemos y te honremos como tú te mereces. Yo te lo ruego de nuevo en el nombre de Jesús. Amén.